7 de la mañana, 18 minutos. Y en las últimas horas, el Gobierno Nacional radicó el presupuesto general de la Nación para 2026 y le apuesta a una nueva reforma tributaria para que esos ingresos entren a las arcas del Estado. Vamos a profundizar en esta noticia. Por eso, Laura Rojas nos tiene las cuentas con un invitado. Laura, buen día. Daniela, buenos días. Efectivamente, me encuentro con el director del Observatorio Fiscal de la Javeriana. ¿Qué tal? Muy buenos días, director, y bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, Laura y Colombia. Bueno, revisemos entonces estas cifras que son bastante importantes que radicó ayer el Gobierno Nacional, que proyecta sea el presupuesto para el año 2026 en 556,9 billones de pesos y está atado a una reforma tributaria para que esos recursos que plantea el Gobierno Nacional pues sean de 26,3 billones de pesos. ¿En cuánto creció este presupuesto comparado con el año 2025 en este caso? Claro, recordemos que el presupuesto es la ruta de viaje del gobierno y en esto imaginémonos que por alguna razón todo Colombia va a ir a Cartagena y lo que decimos es vamos a contar con 556,9 billones. Esto quiere decir que cada colombiano en estos términos le tocan más o menos 10 millones de pesos. Entonces, este presupuesto crece 8% relativo al presupuesto de 2025 y si controlamos por inflación, que crece un poco más de 3%. Entonces, un poco lo que nos está diciendo el gobierno es, el otro año necesito más dinero. ¿Y de dónde va a salir? Hablan de una ley de financiamiento que contiene reforma tributaria. Todavía eso no ha salido, pero lo que es verdad es que esta cifra es absolutamente ambiciosa. Lo que hemos encontrado en la historia es que típicamente una reforma tributaria, una ley de ese estilo, recauda aproximadamente 10 billones de pesos. 26 es absolutamente ambicioso. Antes de avanzar, hablemos sobre esa diferencia de la reforma tributaria y esa ley de financiamiento, porque el gobierno insiste que es una ley de financiamiento. Expliquémosles a todos cuál es esa diferencia. Claro, reforma tributaria, tributos. Cuando hablamos de reforma tributaria es únicamente todo lo que tenga que ver con los tributos que, digamos, nos van a cobrar, más IVA, más impuesto a la renta, en fin, eso es tributario. Cuando hablamos de ley de financiamiento, hablamos de otras medidas además de lo tributario. Entonces, por ejemplo, el año pasado estábamos hablando de modificar regla fiscal. Hay algo que ha sido muy importante en el país y es el tema de los beneficios tributarios que se aprueban, digamos, simultáneamente en el Congreso sin evaluación. El gobierno también ha anunciado que está haciendo revisión de eso. Entonces, si uno toca diferentes lados, que no son solo tributos, ya hablamos de ley de financiamiento. Bueno, ya vamos a revisar esos aspectos que incluso están en ese documento que ayer presentó el Gobierno Nacional. De ese presupuesto que venimos hablando de 556 billones de pesos, la distribución tiene que hacerse para el servicio de la deuda, lo que debe el país, que lo va a destinar 102 billones de pesos, inversión, que es muy importante este rubro para que se cumplan esos planes del gobierno Petro que destina 88,8 billones de pesos y funcionamiento en 365 billones de pesos. Recordemos, director, que hubo para este año 2025 lo mismo, lo que se presentó de presupuesto atado a una reforma tributaria, ley de financiamiento. El gobierno nacional estaría repitiendo lo que estaría pasando porque en ese momento también hay congelados algunas partidas. ¿Esto cómo afecta a estos rubros de inversión y en el caso de funcionamiento? Porque la deuda hay que pagarla. Claro que sí, justo el presupuesto 2025 venía con ley de financiamiento de 12 billones. Acá nos están diciendo que quieren ir por 26, ¿no? Entonces, por supuesto, digamos, esa ley de financiamiento no pasó en el Congreso y de hecho ya tenemos un decreto de aplazamiento del gasto que se llama técnicamente y es, no tengo la plata, pues me toca recortar unos rubros. Sí. Entonces, esta es la ruta por la cual funciona, digamos, el poder central en Colombia. Recordemos que tenemos rama ejecutiva, legislativa y judicial. Y si uno mira estos rubros, uno va a encontrar eso. Ahora, lo que hacemos es dividir eso en deuda, inversión y funcionamiento. Deuda, que es el pago de la tarjeta de crédito. En este caso, lo que estamos diciendo en 2026, vamos a pagar los créditos que tenemos, que asciende esos pagos a 102 billones de pesos. Algo que ha pasado es que desde pandemia somos un país que nos hemos endeudado más que los pares de la región. Y este rubro de deuda venció inversión desde 2024. Eso lo que está queriendo decir es que somos un país que está pagando más tarjeta de crédito que inversión. Nosotros nos hemos enfrentado a algo que llaman la inflexibilidad del gasto y el año pasado lo que vimos es que el castigado es la inversión. ¿Cuál es el problema de la inversión? Que eso es hacer carreteras, eso es hacer bienes que en el futuro nos hagan más productivos. Esa inflexibilidad en el gasto, ¿cómo son? ¿Cuáles son esos rubros? Por ejemplo, pensiones. ¿Qué otros más?
Lo vamos a ver en un momento, ¿no? Pero entonces hay todo un tema de gasto protegido por Constitución, digamos, gasto social, una vez que sube no se puede bajar. Pensiones, una vez causadas, el gobierno no puede decir no va a pagar pensiones. Está todo el tema de las transferencias a las regiones, lo que se llama SGP. Esa plata está protegida por Constitución y lo que está protegido por Constitución no se puede bajar. Entonces, nuevamente, si vamos a ir a Cartagena y ya sabemos que lo del hotel hay que pagarlo sí o sí, pues yo me ajusto en la comida. El Gobierno Nacional, desde que presentó este proyecto, no se ajustó el cinturón, debió haber hecho ya un plan de austeridad para que fueran esas cuentas más reales. Uno observa 2024 y, digamos, del presupuesto inicial que habían dado por 503 billones, finalmente se logró hacer contratos por 450 y tantos. Entonces, de hecho, ya el año pasado pasó que el plan era ambicioso y no se cumplió. 2025 ya sabemos que tenemos 12 billones que no se dieron y de hecho el plan de ejecución, si uno lo mira y lo proyecta, lo que hemos hecho es que va a llegar al 85%, por ende no se va a cumplir el plan que tenían. Dado eso, este presupuesto se ve muy ambicioso y se ve un presupuesto que si no se cumplió 2024 y parece que no se cumple 2025, pues estamos haciendo cuentas sobre algo que no vamos a cumplir como sociedad. Revisemos cuáles son los sectores que se les va a destinar mayores recursos: educación, 88 billones de pesos, salud, 78 billones de pesos y defensa, 68 billones de pesos. Este ha sido uno de los sectores que algunos otros sectores han manifestado que se necesita para la seguridad del país. En relación o con relación de este año, ¿están bien estos presupuestos? ¿Estaría bien destinar cada uno de estos billones para estos sectores como la salud, la educación y la defensa, director? Claro, recordemos que viendo el cuadro anterior, el servicio de la deuda también se puede considerar que es un sector. Entonces estamos gastando más en deuda que en educación, salud y defensa de forma independiente. Ahora, esta jerarquía es exactamente la misma o este orden que tenemos en 2025. Colombia, digamos, ya cuando una vez paga sus deudas, está destinando primero a educación, salud y defensa. No hay nada más político que el presupuesto. Digamos, hay un dinero y cada gobierno decide cómo gastarlo. Esta jerarquía justamente está diciendo, le estamos apostando mucho a educación, salud y defensa, digamos, pues somos un país que ha tenido un conflicto interno, que nada que logramos salir de él y por eso aparece como tercer rubro. Dado esto, si uno se compara con otros países, la jerarquía, digamos, en educación y salud se parece. Defensa somos más alto, pero pues tenemos un problema de conflicto interno que tenemos que atender presupuestalmente. Ahora revisemos los aspectos de esa ley de financiamiento, que es bien importante, las claves de la nueva tributaria. En este documento, pues, que radicó el Gobierno Nacional ayer, se hablan de estas claves: focalización de subsidios, exoneraciones en aportes de salud, redirección de recursos de las cajas de compensación hacia el sector salud y el debate complementario sobre el sistema pensional tras la reforma de 2024. El gobierno no presente como tal la ley de financiamiento, digamos que pues todavía estamos en un campo especulativo. En el marco fiscal de mediano plazo nos habían dicho otras cosas, digamos, complementarias. Pero es decir, si yo fuese un gobierno o cualquier gobierno presenta algo, pues típicamente va a decir, oiga, pues para poder conseguir más dinero voy a focalizar subsidios. Hay un debate muy grande en el país y en todos los países y es a quién se le debe dar subsidios y por cuánto tiempo. Entonces, si en efecto la plata no está siendo, digamos, tan próspera, pues yo voy a buscar focalizar subsidios. Estos subsidios podrían ser, por ejemplo, subsidios de energía. El ministro de Minas y Energía habló de esa focalización que de pronto están identificando que le llega a hogares que no necesariamente son vulnerables. ¿Acá podría entrar esta parte? Según los anuncios que hemos visto, podríamos ver temas de energía. También, digamos, pues hemos visto que este gobierno ha desescalado, si se quiere, créditos a ICETEX, porque considera que son subsidios a la educación privada. Entonces, en esto, digamos que pues puede caber todo eso según los anuncios. Sí, energía sería un rubro que probablemente se dé. Sin embargo, recordemos que justamente el sector energético ha tenido un montón de problemas, si hay sequía y demás. Los subsidios han sido fundamentales para que Colombia sea un país sin apagones en 10 años y las consecuencias de esto pues no son tan triviales y ojalá se tengan en cuenta. Exoneraciones en aportes a salud. ¿Qué quiere decir este aspecto? Una reforma tributaria en 2013 que justo lo que se dedicó a decir es: venga, yo le corto a las personas entre 1 y 10 salarios mínimos, aportes a salud, ICBF y SENA. En su momento lo que se dijo es, vamos a hacer ese recorte, digamos, de los aportes para generar más empleo formal.
Esta fue, digamos, una de las medidas que de hecho en la mayoría de evaluaciones se encontraron que ayudaron a la formalización del país, que recordemos que formalizar típicamente tiene más salarios, en el tiempo se gana más y además da pensiones. Sí. Entonces, esto de alguna forma es volver al pasado y pues ojalá se evalúe, digamos, con todos los calibres, con todo lo que se pueda, pero nuevamente es volver al pasado algo que se mostró que sirvió. Ya una última pregunta y tiene que ver con lo que arrancamos al inicio, y es que las pensiones se deben de pagar, es un presupuesto, un rubro inflexible, pero en este caso que dice debate complementario sobre el sistema pensional tras la reforma 2024, ¿qué supone esta clave de esta nueva reforma tributaria o ley de financiamiento que ayer se entregaron estos aspectos y aparece en este documento, estas claves? Recordemos que, es decir, en pensiones, digamos que es uno de los rubros que se quiere más polémico por la sociedad que tenemos hoy en día. Solo 1 de cada 4 adultos mayores tiene pensión y a ellos decimos que ese gasto es inflexible porque fue causado y tiene un montón de protecciones. La reforma pensional en parte quiere responderle a esa inequidad de Colombia en la última etapa de la vida y propone en particular un pilar cero. Sí. Y un pilar cero es subsidiar a las personas con línea de pobreza extrema. Ahora, tal cual pasa hoy con adulto mayor, ese rubro está sujeto a que haya plata. Y hoy en día el gran problema es que no hay plata. Entonces, muy seguramente lo que va a pasar acá y lo que el gobierno está diciendo es, voy a volver a revisar las cuentas para ver si logro pagar pilar cero. Y recordemos que en su momento en el debate hubo digamos, algo que fue muy álgido, es cuál es el umbral hacia el cual se cotiza en el público. Parte de lo que muchos indicamos es que entre más alto ese umbral, más plata tenía que sacar el gobierno. Sí. Entonces es probable que, dado cómo están las cuentas, eventualmente se revise algo de esos umbrales que tengan más sentido con la plata que tenemos hoy en día como país. Bueno, recordemos que este es un proyecto que presentó el Gobierno Nacional que posteriormente va a ser debatido en el Congreso de la República. Director, muchísimas gracias por participar a esta hora, explicarnos muy bien estas claves, sobre todo de esa ley de financiamiento y cuáles son esas cuentas que presentó el Gobierno Nacional de cara al presupuesto de 2026. Muchas gracias y de verdad ojalá como país estemos muy pendientes de esto porque esto depende de nuestra salud, la educación de nuestros niños, todo. Entonces, por favor, estemos pendientes de este debate y en las presidenciales estemos pendientes de cómo nos van a mostrar las cifras. Muchísimas gracias, director.